Manga, cómics, novelas gráficas o como quieras llamarlo, tienen la tendencia de afectar nuestras vidas de diferentes maneras. Hay tendencias a reflexionar sobre uno mismo. La emoción es un hilo conductor en determinadas historias que giran en torno a la vida. Tienes dos posibilidades cuando se trata de libros emocionales al extremo: felicidad, sentirte bien o terriblemente deprimido. Tengo ante nosotros un ejemplo asombroso: Oyasumi Pum Pum, o para traducir, Buenas noches Pum Pum. Una representación de la vida a través de los cómics puede ser relativamente difícil de capturar correctamente. La vida es una mezcla constante, peor para unos que para otros. Capturar este lado feo puede ser difícil, ya que puede parecer un esfuerzo demasiado duro y no tiene conexión con la vida de otras personas. A veces, la situación incluso parece demasiado posible, y por lo tanto, la ficción se hace cargo. Sin embargo, otros nos recuerdan el mundo y lo cruel que puede ser con gracia, dejando que la relación con el personaje comience primero. Oyasumi Pum Pum hace que el lector se sumerja en la historia mostrando primero a un niño de 11 años, jugar con amigos, estar enamorado de una chica, cosas normales al principio para un niño, momento en el cual nos embarcamos en una historia de vida desde la más tierna infancia hacia la adultez de un hombre de 20 y tantos años. Esta es la primera parte de una serie de 2 o 3 videos. Aún no estoy muy seguro de qué tan extenso será esto, en los que trataré de dar a conocer mi visión de la obra, fundamentando esto con las propias declaraciones del autor, Inio Asano, mi opinión de la obra y las referencias externas que estructuran la historia del manga. My mind makes noises too much. Este es un manga escrito y dibujado por Inio Asano, nacido en Namegata, Japón, el 22 de septiembre de 1980. Además de ser la obra más extensa del mangaka, compuesta por 147 capítulos reunidos en 13 volúmenes también llamados tankobon, publicado entre marzo de 2007 y noviembre de 2013. Es, sin duda alguna, su obra más significativa y representativa. Oyasumi Pum Pum es la obra clásica que no se juzga por su portada, o después de leer solo unas pocas páginas. De hecho, la apariencia extremadamente caricaturizada del personaje no es más que una cortina de humo. El propio Asano lo confirma. Quería llevar a los lectores al libro porque pensaban que Pum Pum era lindo y los molestaba. Quería decirle al lector: aquí hay un tipo diferente de manga. Fíjate en las profundidades de la realidad que el manga puede sondear. Esta declaración se refleja en las cubiertas en relieves sólidas y monocromáticas de Oyasumi Pum Pum. Los primeros volúmenes, centrados en la infancia de Pum Pum, son colores vivos y brillantes. Los siguientes van perdiendo saturación progresivamente, hasta llegar a los dos últimos tankobon, el penúltimo completamente negro y el último completamente blanco, como si el autor quisiera representar el camino en espiral descendente de la depresión en la que Pum Pum se tambalea a lo largo de la historia. A pesar de ser experimental, Oyasumi Pum Pum mantiene una fuerte identidad existencialista, en línea con todos los trabajos anteriores de Asano. Sinopsis. Pum Pum Onodera es un niño normal de 11 años que vive en Japón cuando se nos lo presenta por primera vez entre las viñetas. Sin esperanza, idealista y romántico, Pum Pum comienza a ver que su vida toma un giro sutil, aunque sorprendente, hacia la adultez cuando conoce a la nueva chica de su clase, Aiko Tanaka. Es entonces cuando el chico tranquilo aprende cuán voluble puede ser mantener una relación y las dificultades de superación de la transición de una infancia ingenua a una adultez complicada. Cuando su padre ataca a su madre una noche, Pum Pum se da cuenta de otra cosa. Aquellos a quienes admiraba no eran tan impresionantes como alguna vez pensó. A medida que aumentan sus problemas, el comportamiento tímido de Pum Pum se convierte en una reclusión voluntaria. En lugar de curarlo de sus problemas y emociones conflictivas, esto simplemente lo intensifica, enviándolo por el oscuro camino de la madurez en esta sombría saga de la mayoría de edad. Revisión crítica. Analizar Oyasumi Pum Pum es una tarea compleja, no porque tenga temas abstractos o difíciles de descifrar, como los presentes en Nijigahara Holograph, otra creación de Asano, sino por la extrema intimidad de la obra. Como válvula de alivio, Oyasumi Pum Pum representa un viaje lenitivo de su autor para curar su malestar existencial.
una especie de confesión en la que Asano expresa sus mayores inquietudes e inseguridades en el papel, haciendo real para afrontarlo y superarlo. En él recorre cada aspecto de su ser a través de las vivencias del protagonista y las personas de su entorno, inundando las páginas del manga con todas sus dudas y todas sus perplejidades sobre la sociedad, su relación con Dios y obviamente su profesión de mangaka. Todo esto llevó a la creación de Yasumi Pum Pum. Asano estaba insatisfecho y aburrido con sus trabajos anteriores, especialmente Qué Mundo Maravilloso y Solanin, considerada por el autor demasiado edificante, para llegar a un público más amplio. El autor evitó deliberadamente tocar los aspectos más oscuros del ser humano, por lo que sus obras quedaron incompletas. Precisamente por esta razón, inmediatamente después de la conclusión de la serialización de Solanin, Asano le dijo a su editor estas palabras: terminé con las historias que me hacen sentir bien. Sin embargo, era consciente de que nadie publicaría jamás un manga, o mejor dicho, un ensayo sobre su crisis existencial. Por ello creó un protagonista con apariencia adorable, y una historia que comienza con los clichés más clásicos de la producción japonesa. El amor a primera vista por una chica que acaba de mudarse de otra escuela, el cual, con la continuación de la trama, se convertirá en un triángulo amoroso muy clásico. En resumen, una historia que mucha gente leería, pero es solo una fachada. Detrás se esconde una narrativa bastante narcisista, no en el sentido de la vanidad, sino en el sentido de que la historia de amor contada se encuentra entre tres aspectos de la personalidad de Asano. Tanto Pum Pum, Aiko e incluso Sachi son transposiciones del autor dentro del manga. La alegoría de un triángulo amoroso de verano. Dentro de Yasumi hay varias referencias a la astronomía. La más notoria es todo lo que se liga a la Vía Láctea, un elemento muy recurrente en el manga, pero ¿cuál es el simbolismo detrás de esto? El propósito de Asano es dar una clave de lectura a su trabajo, y lo hace desde el primer capítulo del manga, cuando Pum Pum recibe un telescopio como regalo de su padre, quien en esa ocasión le habla de Vega y el triángulo de verano. Una clara referencia al antiguo cuento japonés de Orihime e Ikoboshi, también conocido como el mito de la tejedora y el pastor de vacas respectivamente, el cual se celebra todos los años el 7 de julio, con el festival Tanabata. No es casualidad que esta festividad también esté presente en el manga. Dado la importancia que tiene este mito para entender el manga, lo voy a narrar. La leyenda cuenta que hace miles de años, la hija del rey celestial Tentei, conocida como Orihime, cuyo significado puede acercarse a princesa tejedora, tenía un increíble talento para tejer, talento que desarrollaba a orillas del río Amonagawa, que es nuestra Vía Láctea. El rey Tentei estaba encantado con las telas que hacía su preciosa hija, y ella le complacía cada día de su vida, algo que le impedía conocer a alguien de quien enamorarse, lo cual la entristecía profundamente. Tentei, al ver la tristeza de su querida hija, decidió planear un encuentro entre ella y un pastor que estaba al otro lado del río Amonagawa, Ikoboshi, para mejorar el estado de ánimo de la princesa. Cuando ambos se encontraron, el amor surgió inmediatamente entre los dos, que quedaron prendados uno del otro. No mucho tiempo después se casaron, y se podría decir que vivían felices. Pero el amor no siempre es justo y puede cegarnos de la realidad, y eso fue lo que ambos hicieron. Se olvidaron de su realidad. Orihime dejó de tejer e Ikoboshi descuidó su ganado, dejándolo que se desperdigara por el cielo. Tentei observó furioso dicha irresponsabilidad y separó a los amantes cada uno al lado del río Amonagawa, como castigo por su comportamiento. Pero un padre es un padre, y al ver las lágrimas de su hija por no poder ver a su amado, decidió hacer algo por ella. Le prometió que volvería a ver a su amado, pero solo una vez cada año, el 7º día del 7º mes, solo si ella había cumplido con sus tareas. Muy contenta, la princesa aceptó inmediatamente y se dispuso a trabajar con esmero para ver a su amado ese año. Pero el destino a veces es cruel, y al llegar el 7º día del 7º mes, se dio cuenta de que no podía acercarse a su amado, pues no había puente que atravesara el río Amonagawa. Ambos amantes estaban tristes en las orillas del río, y la princesa comenzó a llorar desconsolada por su desdicha. La princesa lloró tanto en ese momento, que una bandada de urracas vino atraída por ese llanto tan triste. Observaron la situación en la que la princesa estaba, y le prometieron que ellas harían de puente cada año, siempre y cuando no lloviera. Es así como los amantes consiguieron verse cada año, y cuando llovía, debían esperar al año siguiente para poder consumar su amor. Esta tradición se originó debido a que en verano siempre hay una lluvia de estrellas por las fechas que se mencionan en la leyenda. Dicha tradición consiste en que los japoneses cuelguen en palos de bambú papeles con sus deseos la noche de la lluvia de estrellas, para pedirle a Orihime e Ikoboshi que sean concedidos. Posteriormente son colocados en un río o son quemados.
algo muy parecido a la tradición de los barcos de papel y las velas conocidas como Bon Odori. Es muy obvio que Asano se ha inspirado en este antiguo cuento para construir la columna vertebral de Oyasumi Pum Pum. Obviamente, dada la fuerte intimidad del manga, no estamos hablando de una mera interpretación moderna del mencionado mito, sino de una versión muy personal del autor. La confirmación de lo que acabo de afirmar nos la da el propio Asano en una entrevista en el sitio web mangablog.wordpress.com, que recomiendo encarecidamente leer en totalidad. Tenía la intención de hacer un triángulo amoroso entre Pum Pum, Aiko y Sachan. Desde el principio. En el capítulo 1, hay una escena en la que el padre de Pum Pum mira a través de un telescopio y habla sobre el triángulo de verano. Y lo puse allí, para que, al volver a leer, recuerde que se suponía que Pum Pum trataba sobre un triángulo amoroso. Si Pum Pum y Aiko son Ikoboshi y Orihime respectivamente, ¿cuál es el papel de Sachi dentro de la leyenda? La respuesta es obvia: Tentei, el rey del cielo, el que dividió a los dos amantes al interponer la Vía Láctea entre ellos, exactamente cuando Sachi, a través de su arte, intenta alejar a Aiko de la mente de Pum Pum. No es de extrañar que la relación romántica entre Sachi y Pum Pum se produzca gracias a la dedicación que este último dejó al cuadro titulado La Vía Láctea, pintado por ella. Sin embargo, en la leyenda de Ikoboshi y Orihime no hay triángulo amoroso, por lo que ningún personaje está asociado con la estrella de Neb. Entonces, ¿por qué Asano quiso incluirlo? Volvemos a lo que mencioné hace poco. Oyasumi es un manga que recorre el alma del autor, según su propia admisión. Hace mucho que me asusta la idea de que alguien pueda matarme o incluso convertirme en un asesino. Pum Pum surgió cuando decidí hacer un manga a partir de lo que sucedería si ese miedo se hiciera realidad. Creo que nunca lo podré borrar por completo, pero cuando hice el manga sentí que me las arreglé para dejarlo atrás, poco a poco. Una de mis razones para hacer manga es resolver mis propias dudas y miedos personales. Si comparas el yo que comenzó Pum Pum y el yo que soy ahora, estoy mucho mejor ahora. Gran parte de la irritación y el miedo que tenía en ese entonces se han ido ahora, y creo que fue crear manga lo que me ayudó a superarlo. Por lo tanto, el cuento de Ikoboshi y Orihime no es la única clave para leer el manga de Asano, pero es obligatorio leer Oyasumi Pum Pum con la representación del aparato psíquico del autor, utilizando términos del sobrevalorado Freud. De hecho, el protagonista puede ser considerado como el ego de Asano, el mediador de la conciencia. En cambio, Aiko representa el es, el impulso autodestructivo de Pum Pum, y Sachi, obviamente el super yo, también llamado ego ideal, en lo que Pum Pum admira y quiere convertirse. Lamentablemente, no es tan sencillo analizar el trabajo de Asano, ya que es necesario filtrar lo que se acaba de decir a su visión personal del mundo. Para ello dedicaré una gran parte del siguiente trabajo a analizar cada uno de los personajes, aunque por el momento preferiría centrarme en la relación del manga con las circunstancias del autor y los diferentes aspectos del mundo interno del mangaka dentro de la obra. Metamanga. Como te dije anteriormente y desarrollaré después, Asano vierte en Sachi Nanjo todos los aspectos de ser mangaka, desde las dificultades de la profesión hasta la mirada que muestra en público. Sí, no es casualidad que Sachi use anteojos como el autor, o que en su juventud se tiñera el cabello de rubio. Todas las pequeñas pistas que muestran a los lectores la correcta interpretación de este personaje. Uno se pregunta entonces por qué Asano representó a este personaje como una mujer, en lugar de un hombre. La respuesta es obvia. Si Sachi hubiera sido varón, no podría haber representado correctamente la visión que el autor tiene de su profesión, un amor maternal, y no hay nada más ligado a esto que el género femenino. Las diversas discusiones entre Sachi y su editor de Big Comic Spirit, la misma revista en la que Asano publica su manga, son extremadamente alusivas. En particular, es muy importante la escena en la que Sachi y Pum Pum se encuentran con el editor para mostrar el manga que hicieron. Lo primero que llama la atención es el impresionante parecido del editor con Asano, el largo cabello teñido de rubio, las gafas, la leve barba en la barbilla, el parecido en la ropa. Este hecho, en mi opinión, transforma la discusión entre el editor y Sachi en un diálogo interior del autor. De hecho, parece estar presionando el proceso de autopersuasión de Asano para finalmente poder escribir Oyasumi Pum Pum. Te explicaré los puntos que respaldan mi argumento. Sin embargo, sería más apropiado releer todo el capítulo, el 91 para ser precisos. El editor comienza con un informe sobre el estado recesivo en el que se encuentra la industria del manga. Sigue tomando como ejemplo el manga Fukasawa, quien años después se convertiría en el protagonista de Reiraku, quien se encuentra de paso, con la intención de explicar a Sachi y Pum Pum que autores como él no traen buenas ventas.
pues escriben obras para una audiencia de nicho. Finalmente, agrega que los lectores modernos solo quieren historias hermosas llenas de buenos sentimientos. Esta es la misma duda que se apoderó de Asano después de escribir Solanin, probablemente debido a una discusión real con su editor, o dictada en cambio por los datos de mercado antes mencionados indiscutibles de la industria del manga. La trama del manga escrito por Sachi Pum Pum es luego resumida brevemente por el editor. Todo suena demasiado familiar. Un muchacho desempleado de 20 años que se encuentra casualmente con su antiguo compañero de escuela en Tokio. Unos días después de conocerse, decide acabar con su vida. El muchacho se da cuenta de que el mundo sigue girando como de costumbre, por lo que él también decide seguir adelante con su vida. Sí, Asano anticipa el final del manga alrededor del capítulo 50. La principal crítica que lanza el editor al manga dibujado por Sachi es que escribir sobre sus propios desórdenes existenciales no es más que autosatisfacción. Se trata de algún emo kid, lo que solo genera molestia en el lector. Sachi se defiende diciendo que lo que escribe es lo que siente en ese momento. Es real, es la verdad. Escribir una historia desgarradora no es para ella, solo sería una gran mentira. Aquí también está bastante claro como todo esto es una referencia a los problemas que Asano tenía con su propio editor en la época de Solanin. Cuando el editor señala que el suicidio de esa persona en la historia de su manga es fruto de su imaginación, es ficción, como contar una historia totalmente inventada, Sachi responde que, si fuera necesario probar el manga, estaría feliz de hacer realidad su historia suicidándose en el acto. Lo que Sachi quiere que entendamos es que la chica de su historia no es otra que ella, pero al mismo tiempo sabemos que es una anticipación de la muerte de Aiko. En consecuencia, podemos decir que Aiko y Sachi son la misma persona, o mejor dicho, junto con Pum Pum representan los tres aspectos de la personalidad de Asano. Al final de la discusión, viene la parte que me empujó a pensar cómo toda esta discusión en realidad tuvo lugar solo en la mente de Asano. El editor le pregunta a Sachi sobre con quién está peleando, quién o qué le está causando todo ese dolor existencial, la sociedad, una publicación, ella misma. Al ver a la niña confundida, le aconseja que sea más clara la próxima vez que escriba un manga, y luego le recuerda que no hay mucha gente interesada en lo que ella piensa o siente. Un brillante ejemplo de la duda existencial de Asano sobre la creación de Yasumi Pum Pum. Quiero escribir un trabajo en el que me dedique, pero soy consciente de que el mercado del manga gira en torno a otra cosa. ¿Vale la pena escribirlo? Es curioso como Pum Pum, como siempre, sufre en silencio toda la discusión. Solo Sachi discute con el editor, como demostración de cómo Asano, antes de la publicación de Yasumi, escondió su verdadero yo. En el periodo en el que decide emprender el viaje para descubrir el pasado de Pum Pum, Sachi se encuentra trabajando en un manga, en el que de las viñetas mostradas, según la imagen del párrafo, no cabe duda de que se hace referencia a Solanin, además de reafirmar el concepto de Sachi como el aspecto mangaka de Asano. Esta elección del autor es emblemática del mensaje de Yasumi Pum Pum quiere transmitir. De ella podemos deducir cómo escribir Solanin fue solo responsabilidad de Sachi, sin la ayuda de Pum Pum. Asano escribe y dibuja este manga considerando solo su punto de vista de ser un mangaka, influenciado por las indicaciones dictadas por su editor, o conciencia, excluyendo por completo de la ecuación el factor interno, personal, existencial, en una palabra, Pum Pum. El emblema de este concepto es su embarazo. Sachi queda embarazada de su exmarido, pero todavía quiere dar a luz a su bebé. Este niño no es el hijo de Pum Pum, al igual que Solanin. Ambos nacen sin tener en cuenta el protagonista. En el final, Pum Pum acepta este niño de todos modos, incluso si no es el suyo. Un símbolo de cómo Asano finalmente logró aceptar incluso el trabajo que tanto odiaba en el pasado. Todo esto molesta profundamente a Sachi. Es imposible para ella mantener a Pum Pum fuera de su vida. Esta es la razón que empuja a Sachi a emprender el viaje antes mencionado. Ella quiere saber quién es realmente Pum Pum para poder vivir en paz con él. Una vez que este viaje termina, Sachi está lista para darle la bienvenida a Pum Pum a su vida. Este último, a un paso del olvido, es salvado por Sachi y llevado al hospital. Cuando recupera la conciencia, Sachi le informa que está trabajando en un nuevo manga y le muestra un boceto del protagonista, dándole la apariencia de Pum Pum. Demonios ineludibles. Asano, luego de haber expuesto su personalidad en los tres protagonistas, invierte las páginas restantes del manga en describir sus demonios, esas fuerzas trascendentes, perpetuamente dominantes que infestan su vida diaria, su existencia. Evidentemente el autor lo hace utilizando el mismo método con el que describió su ego, personificando estas ansiedades en personajes de su obra, como si fueran avatares proyectados de su mente. Temas como el tiempo, el instinto sexual, la relación con Dios, toman forma de personajes, objetos o incluso alucinaciones.
El genio de Asano radica en haber tachonado a Yasumi Pum Pum de arcos narrativos totalmente dedicados a personajes secundarios, historias a menudo paralelas y totalmente desconectadas de las vicisitudes del protagonista, con el único propósito de descubrir su punto de vista sobre aquellos temas sobre los que no tenemos control, pero que influyen en nuestra vida diaria. Por eso el autor los considera secundarios, por su naturaleza intangible e ineludible. La primera colección de Yasumi Pum Pum de Inio Asano es una historia de crecimiento que es a la vez humorística y trágica, densa y simple, sincera y exagerada. Al escribir a niños, los adultos a menudo crean personajes y voces que se leen como una actuación. Si bien alguna vez tú y yo fuimos niños, nuestros recuerdos y comprensión de este periodo se distorsionan a través del velo del tiempo. Hoy Yasumi Pum Pum ignora las connotaciones negativas de este género en un medio y presenta una historia reflexiva que aún abraza las afectaciones juveniles. Asano hace un estudio de los cambios que acaban con la infancia y los desvela a través de una serie de dualidades en su propio trabajo. La combinación de una narración francamente hablada y un diálogo serio construye metáforas y descripciones adecuadas para sentimientos que solo se pueden sentir en un momento determinado. Pum Pum expresa sus emociones sin rodeos y cada una de ellas parece enorme, no temperada por la experiencia y el cinismo. Todo este trabajo que recrea la experiencia de la infancia sirve para aclarar su carácter transitorio. La dualidad de la infancia está formada por la tensión entre lo que fue y lo que será. Cuando Pum Pum pierde la imagen idealizada de su padre, o tiene su primer sueño húmedo, es un momento único. Tira de las costuras de su vida y de la historia misma a medida que fluctúa en estilo artístico y escrito. Asano enfatiza el miedo de un niño a estos cambios con adultos representados como monstruos horribles. Además de la familia inmediata de Pum Pum, cada personaje adulto posee un rostro constantemente inclinado y fijo en un estado de rictus. Esto representa a los adultos como una entidad separada a la que temer y estudiar como grotescos carnavalescos. Son un otro incomprensible. Pum Pum solo encuentra comprensión y consuelo en sus cohortes, que le fallan o él falla. El ejemplo más central de esto viene en las promesas incumplidas hechas a Eiko. La construcción de estas promesas es natural y proviene de un lugar de buena voluntad, pero son cosas imposibles de cumplir. Esta dilución de la pureza es el camino hacia la edad adulta en el trabajo de Asano, donde todas las cosas buenas se corrompen eventualmente. Lee los pensamientos de Pum Pum sobre la naturaleza de la honestidad y el cumplimiento de las promesas, y ver el impacto emocional de estos ideales puros disminuidos es muy doloroso. En estos momentos, cuando lo ideal se acerca a lo real y Pum Pum se aleja de la infancia. La estructuración de Asano de estos dos tonos distintos, tanto en el arte como en el diálogo, uno junto al otro, no es sin razón. Son un reflejo de la tensa existencia de la infancia. Los largos días deambulando por tu ciudad natal y obsesionándote con juegos tontos rápidamente dan paso a revelaciones de cómo funciona el mundo. Una tarde agradable con alguien que te gusta puede volverse mortalmente seria con solo unas pocas frases. El latigazo de pasar de lo absurdo a lo que cambia la vida no es solo un entretenimiento efectivo, es una reproducción efectiva del proceso de aprendizaje de la niñez. Cuando se nos da tanta información nueva como si fuera alimentada por una manguera de incendios, tiene sentido que existan tantos momentos conflictivos uno al lado del otro. Por el momento, y para terminar, la vida se puede mostrar a través de los cómics de una manera muy realista, incluso de una manera fea. La vida puede ser terrible en los cómics, pero para mostrar aquellos aspectos de la vida, algunas personas tienen que vivir realmente ello. A esas personas que lo viven, a veces, ver a otra persona experimentar por lo que han pasado es un consuelo extraño que no se puede describir. Te ha hablado Astren. Te agradezco por el tiempo que le dedicaste a este video. Eres libre de dejar un like, comentar, suscribirte o compartir este trabajo. Por último te dejo mis redes sociales en las cuales te avisaré de futuros proyectos y publicaré cosas que seguro te interesarán. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.